Bueno, muy buenas tardes, noches. Todos bienvenidos. Tenemos micrófonos abiertos. Les doy una calurosa bienvenida a este encuentro CIPAS, la réplica de la sesión 1. Así que vale la pena informarles a los estudiantes que están presentes que si de pronto ya ingresaron al del pasado 4 de marzo, es decir, la semana anterior, pues hoy vamos a tratar exactamente el mismo material, entonces no hay necesidad de que estén presentes en ambos, ¿listo? Ya si quieren volver a repasar y a escuchar lo que el día de hoy les voy a decir, pues no hay ningún inconveniente en que se quede. Pero de pronto si tienen alguna otra actividad o algo y ya asistieron al del pasado 4 de marzo, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, lo primero que les voy a pedir, apreciados estudiantes, es que estemos muy atentos, que participemos en el momento adecuado, que tengamos cerraditos los micrófonos mientras yo estoy haciendo la explicación para que no hayan interrupciones y no nos tengamos que devolver o perder el hilo de la explicación. Esa es como la recomendación más especial en cuestión de orden para el día de hoy. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Carolina Castaño Gutiérrez, soy la directora general del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, pero soy docente encargada de las CIPAS para los centros de Cali y Palmira de la zona centro-sur. Yo me encuentro en la ciudad de Cali. Em, el día de hoy entonces vamos a tratar todo lo referente al reto número 2, el que tiene que ver con lógica en acción. Entonces, espero que todos estemos muy dispuestos el día de hoy para participar, para hacer preguntas en el momento que sea requerido y sobre todo, pues espero y tengo la gran expectativa de que el encuentro del día de hoy sea de mucho beneficio para todos ustedes. Bueno, siendo ya las 6:02, vamos a dar por inicio a la presentación de... Por favor, me confirma alguno que ya se esté viendo la pantalla y vuelven a cerrar el micrófono. Sí, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, todos los presentes el día de hoy que ya marcaron su asistencia en campus, recuerden que si de pronto no les ha aparecido el botón de marcar asistencia, deben refrescar el campus, el botón les debe aparecer y allí ya queda registrado en el sistema de las CIPAS de primera matrícula su asistencia. Por la asistencia del día de hoy ya son acreedores a 15 puntos para ser sumados en el momento intermedio, es decir, a la calificación obtenida hasta antes de la evaluación final. Vamos a ver este corto video para que verifiquemos que estamos realizando todo el proceso de manera completa. Hola, estudiante unadista. Prepárate para participar en las CIPAS de primera matrícula de tu curso Pensamiento Lógico Matemático. Las CIPAS de primera matrícula comunidades de aprendizaje formadas por estudiantes de nuevo ingreso, con el objetivo de facilitar su adaptación al entorno universitario y promover la interacción entre ellos y con docentes. Estas comunidades son un espacio para el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el fortalecimiento de vínculos académicos y sociales. Estos encuentros son clave, porque te otorgan puntos en los retos intermedios. Sesión 1 su réplica, 15 puntos. Sesión 2 o su réplica, 15 puntos. Sesión 3 o su réplica, 20 puntos. Sigue estos pasos para inscribirte en la zona donde te encuentres y confirmar tu asistencia el día del encuentro. Ingresa al campus virtual con tu usuario y contraseña. Busca tu curso y visualiza la invitación para la inscripción. Todos tienen cupo. Entra a la página Inscripciones y haz clic en el botón Inscribirme en el grupo de tu preferencia. Da clic en Aceptar para confirmar la inscripción. Verás un mensaje con tu número de confirmación. Guárdalo. Si necesitas cambiar de zona, haz clic en Cambiar zona y selecciona la correcta. Una vez inscrito, podrás ver la programación de las CIPAS en campus virtual. El día del evento, ingresa al mismo espacio donde te inscribiste y haz clic en Confirmar asistencia. Para unirte, da clic en el enlace de acceso al encuentro. Recuerda, estos espacios son tu oportunidad para aprender, interactuar con tus tutores y sumar puntos que cuentan en tu calificación final. Revisa tu agenda, inscríbete ahora y asegura tu participación.
En la educación virtual, cada clic es un paso hacia tus sueños. Avanza, persiste y verás cómo lo imposible se vuelve posible. Bueno, entonces, por favor, si en este momento hay algún estudiante que aún no le apareció por alguna razón su botón de confirmar asistencia, o tenemos esos estudiantes que de pronto estaban matriculados por Cali y están asistiendo a este encuentro, dejarme en el chat su número de identificación para poder marcar manualmente la asistencia, pero solamente los que no lograron marcarlo con el botón. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. El día de hoy, como ya bien saben ustedes, pues ustedes han revisado ya el material del curso, han interactuado con los recursos tipo OBI, tipo OVA, algunos inclusive ya han presentado el primer intento del Ah, cuestionario, y es porque, no, espérate que estoy estudiando, Andrés. por favor, el microfonito que está abierto. ¿Listo? Gracias. Entonces les decía que toda la temática que vamos a ver el día de hoy se hace muy importante en nuestra vida personal y académica porque es lo que nos va a enseñar a cómo hacer unos argumentos válidos y cómo verificar esa validez de algunas situaciones en las que se nos presentan en la vida diaria. Entonces, ¿cómo saber si un argumento es válido? Vamos a utilizar aquí una de las herramientas que se puede utilizar para esa demostración de la validez de los argumentos, que son las tablas de verdad. ¿Listo? Y también sería bueno que nos preguntemos qué consecuencias puede tener en una decisión que esté basada en un razonamiento incorrecto. Entonces, aquí este curso es para eso, para que aprendamos a razonar, para que aprendamos a argumentar y necesariamente pues aprendamos a tomar las mejores decisiones a raíz de las herramientas que estamos aprendiendo el día de hoy. Ok, ¿qué objetivos tenemos para hoy? Aplicar la lógica en contextos reales, participar en retos gamificados. Aquí lo que quiero es que ustedes en el momento adecuado, pues cuando ya estemos en los juegos, ustedes participen activamente con la apertura de sus micrófonos, vale equivocarse. Lo importante es que ustedes practiquen y practiquen hasta que podamos llegar a un aprendizaje bastante perfecto sobre los contenidos del día de hoy. ¿Listo? Esto que vamos a ver hoy nos va a ayudar mucho para la presentación del reto. ¿Listo? Yo entiendo que ya algunos presentaron el reto, quizá dijeron, bueno, presentemos el reto, conozcamos qué tipo de preguntas hay, volvamos a repasar el material, veamos las cipas con la profe y luego presentan el segundo intento. Está muy bien. Recuerden que si presentan el segundo intento del cuestionario, no es que vaya a quedar la nota obligatoriamente del segundo intento. Queda la nota más alta de los dos intentos presentados. Ni se promedia, ni queda solamente la segunda. Queda la más alta de los dos. Entonces aprovechen, ya que tienen dos intentos, y presenten. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces el abrebocas inicial de este encuentro del día de hoy. Bienvenidos a las CIPAs de primera matrícula. Las comunidades de interacción y participación social son espacios colaborativos creados para aprender, compartir y fortalecer tu proceso académico. En esta sesión descubriremos juntos cómo la lógica nos ayuda a tomar mejores decisiones, resolver problemas reales y fortalecer tu razonamiento crítico. Hoy viviremos un encuentro interactivo con retos, juegos y ejemplos prácticos para aplicar la lógica en tu carrera profesional, ya sea psicólogo, ingeniero, administrador, músico o de cualquier otro tipo de rama profesional. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tus habilidades y descubrir cómo el pensamiento lógico puede transformar tu forma de ver el mundo. Muy bien, entonces ya esto es un abrebocas de lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer en el encuentro? Vamos a ver unas generalidades sobre algunos puntos teóricos de lo que ustedes ya pudieron haber revisado en las referencias que hay en el campus. Vamos a hacer un reto interactivo. Vamos a ver algunas situaciones de aplicación en la vida profesional de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a hacer un nuevo juego, pero además les voy a proporcionar un enlace de un juego para que ustedes lo puedan desarrollar en el momento en el que estén preparados y les sirva como una especie de simulacro antes de la resolución del cuestionario de este reto. Y vamos a hacer unas reflexiones finales
Eso prácticamente lo van a hacer ustedes porque me van a contar qué tal les Deje pareció el encuentro. quieto. Me va a tocar silenciarlos. A ver, deje quieto que yo no le he dicho toque. Qué pena, pero pues me toca silenciar así y me toca salirme de la presentación. Por eso es que les pido que estén muy pendientes de los micrófonos. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en las generalidades vamos a ver tres temáticas principales. Todo lo que tiene que ver con lógica proposicional, el tema de cuantificadores y por último, las proposiciones categóricas. Entonces ustedes dirán, bueno, todo este material la profe me lo puede compartir. Si ustedes desean, yo les puedo compartir todos estos enlaces al final para que vuelvan a repasar algunos conceptos, aunque también en el chat de este encuentro les queda la grabación del día de hoy. Entonces ya cuando hablamos de lógica proposicional, pues lo primero que vamos a ver son las proposiciones simples. Entonces decimos, ¿qué son las proposiciones simples? Son aquellos enunciados que tienen un solo valor de verdad, pueden ser verdadero o falso. Estos enunciados nunca contienen conectores lógicos y por lo tanto no los podemos enunciar con negaciones. ¿Listo? Entonces, porque la negación es un conector lógico. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Una proposición P, Carolina tiene una hija llamada Valentina. Dentro de algún contexto en específico, esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Otra proposición ejemplo es la proposición Q, Jairo hace lindas cocinas en madera. Entonces, las proposiciones simples o también llamadas atómicas son estas, las que podemos declararles un valor de verdad y siempre las delimitamos o denotamos con letras en minúscula, ¿listo? Ahora bien, vamos con las proposiciones compuestas. Como ya sabemos cuáles son las simples, pues las compuestas son dos o más proposiciones simples unidas por conectores lógicos. Aquí es donde ya vamos a empezar a construir argumentos. Aquí tenemos algunos ejemplos. P o Q. Este símbolo que parece una V que está en naranja es una O en la simbología de la lógica proposicional. Entonces tenemos esta proposición. P, Alejandro vende zapatos. O Q, vende bolsos de cuero. Estas son dos proposiciones simples unidas por una disyunción. Ahora tenemos otro ejemplo. P, entonces Q. Esto en traducción en lenguaje natural diría, si Lina estudia para la prueba, esta sería mi proposición P, entonces obtiene la beca de excelencia. Esta sería mi proposición Q. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos un condicional. Y P es lo que viene a ser un antecedente y Q un consecuente. ¿Listo? Siempre este condicional tiene la figura sí, entonces. Este sí siempre debe ir antes del antecedente. ¿Listo? Bueno, vamos con los conectores lógicos. Aquí hay un video, pero yo el video lo voy a ir pausando para darles unos tips que ustedes van a tener en cuenta para que puedan desarrollar las tablas de verdad de una manera más ágil. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, bueno, como la gramática de nuestro razonamiento, los conectores lógicos y las famosas tablas de verdad. Son básicamente las herramientas que usamos para poner a prueba las afirmaciones complejas y ver si son ciertas de verdad. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Primero, veremos por qué todo esto de la lógica es tan importante. Luego, iremos construyendo el conocimiento pieza a pieza, conector a conector. Y para terminar, una chuleta final para tenerlo todo a mano. Vamos al lío. Venga, empezamos. Vamos a sentar las bases de este viaje por el mundo de la lógica. Esta es la gran pregunta, ¿eh? Y es justo el problema que las tablas de verdad vienen a solucionar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Descomponiendo las ideas complejas en partes más pequeñas y manejables.
Así que, a ver, las tablas de verdad lo que hacen es mirar todas las combinaciones posibles. Y para saber cuántas son, usamos una fórmula súper sencilla, 2 elevado a n, donde n es el número de ideas simples que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 2, p y q, pues 2 elevado a 2, 4. 4 escenarios que analizar. Muy bien, pasemos ahora a los conectores que más usamos en nuestro día a día, el I y el O. Para que quede clarísimo, vamos a usar el ejemplo de una simple promesa. Empezamos con el conector I, que en lógica se llama conjunción. Es el más exigente de todos. ¿Por qué? Porque para que algo sea verdad, todo, absolutamente todo, tiene que ser verdad. No vale con medias tintas. Imaginemos que alguien nos hace esta promesa. Vamos a ver en qué casos esa persona está diciendo la verdad y en cuáles, bueno, nos está tomando el pelo. Y aquí la tabla lo deja clarísimo. Fijaos bien, te doy flores, pero ¡ay! No hay dulces. Pues la promesa se ha roto. Es falso. La única manera de que esta afirmación sea verdadera es que se cumplan las dos cosas. Bueno, entonces vamos con el primer conector lógico. El primer conector lógico que nos está mostrando el video es la I, que es la conjunción. Este que está aquí es el símbolo de la I. Es como una V hacia abajo, ¿listo? Bueno, entonces el video nos está diciendo claramente que solamente será verdadero cuando las dos proposiciones simples son verdaderas, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos muy presente cuando estemos haciendo la tabla de verdad de la conjunción, ¿listo? Solamente será verdadero cuando ambas proposiciones simples tienen un valor de verdad de verdadero, que es lo que se cumple aquí en la primera, en esta, bueno, segunda fila de la tabla de verdad. Que te den flores y que te den dulces. Ahora vamos con su primo el simpático, el conector O, la disyunción. Este, ya veréis, es mucho más flexible que el conector I. Venga, usemos el mismo ejemplo, pero con el nuevo conector. Notad cómo cambia por completo el sentido de la promesa. Con el O la cosa cambia mucho. La promesa se cumple si te dan flores, si te dan dulces o si te dan las dos cosas. La única forma de romper esta promesa, de que sea falsa, es no dar ni una cosa ni la otra. Bueno, entonces en este conector lógico que es la O disyunción, solamente será falso cuando ambas proposiciones simples son falsas. Cuando hay alguna combinación diferente de valores de verdad, ese resultado final de esa tabla va a ser verdadero. Entonces, recordemos, en conjunción será verdadero cuando ambas son verdaderas. En disyunción será falso cuando ambas son falsas. Pasamos al siguiente. Es el operador más simple de todos, pero ojito, que tiene el poder de darle la vuelta por completo al significado de cualquier frase. La negación, el no, es así de simple, le da la vuelta a la tortilla. Si yo digo tengo frío y es verdad, pues no tengo frío será falso, no tiene más misterio. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa si negamos dos veces? Pues que una negación cancela la otra. Es como en mates, menos por menos es más. Si digo no es falso que tengo frío, lo que estoy diciendo en realidad es que tengo frío. Vale, vamos a complicarlo un poquito más. Ahora entramos en el terreno de las afirmaciones condicionales, donde la lógica se pone más sutil y la verdad más interesante. Este es el famoso sí, entonces. Pensad en ello como una promesa con condiciones, y solo se rompe, solo es falsa, si la condición inicial se cumple, pero el resultado prometido no aparece. Venga, un ejemplo clásico. Un padre o una madre que hace esta promesa. Vamos a analizar en qué momento podríamos decir que nos están mintiendo. A ver, ¿cuándo se rompe aquí la promesa? Pues solo hay un caso, uno solo. Si la persona se mata a estudiar y luego no hay viaje, ahí sí, es falso. Bueno, entonces aquí en el condicional, donde su simbología del condicional es una flecha hacia la derecha, solamente será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bajo otra combinación, el condicional siempre será verdadero. Acuérdense, lo que está antes de la flecha antecedente, lo que está después de la flecha consecuente. Pero fijaos en los otros casos. Si no estudias y aún así te llevan, genial. La promesa no decía nada sobre eso, así que no se ha roto. El siguiente conector es parecido al anterior, pero esto ya no es una promesa, es un contrato blindado. Una calle de doble sentido.
El bicondicional, o sí y solo sí, es un pacto súper estricto. El resultado va a ocurrir si y únicamente si se cumple la condición. No hay escapatoria. Una cosa está ligada a la otra sí o sí. Aquí se ve la diferencia perfectamente. Si estudias, entonces te llevaré, deja la puerta abierta a que te lleven por otros motivos, pero te llevaré si y solo si estudias, eso lo cierra todo. El viaje depende única y exclusivamente de que estudies. En este caso, el contrato solo es válido, solo es verdadero, si los dos lados de la balanza coinciden. O las dos cosas son verdad, estudias y hay viaje, o las dos son falsas, no estudias y no hay viaje. Entonces, en el bicondicional será verdadero cuando ambas proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad, o sea, cuando las dos son verdaderas, como es en este caso, o cuando las dos son falsas, como es en en la última fila de la tabla de verdad. Cualquier otra combinación rompe el acuerdo. Bueno, pues ya hemos visto todos los conectores importantes. Ahora, para que no se nos olvide nada, vamos a ponerlo todo junto en una sola tabla, que es oro puro. Y aquí la tenéis, la súper chuleta definitiva de la lógica. Resume de un solo vistazo cómo funciona cada conector en cada escenario posible. Con esto ya no hay excusa para no entender cómo se construyen los argumentos. Y es que al final esto no es solo teoría, está por todas partes, en un debate político, en la publicidad. Esta gramática del razonamiento nos rodea. Así que la pregunta del millón es, ahora que conocemos las reglas del juego, ¿seremos capaces de ver cómo se usan? ¿Empezaremos a darnos cuenta de las trampas y de los aciertos en los argumentos que escuchamos cada día? Ahí lo dejo. Muy bien, entonces aquí este video ya nos mostró lo que son los conectores lógicos. Ahora vamos a ver ya la construcción en sí de las tablas de verdad. Pueden tomarle un pantallazo a esta imagen. Esto es el resumen de lo que será las tablas de verdad que ustedes van a trabajar durante el presente reto. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico para que ustedes puedan aprender bien cómo es que desarrollamos una tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, de nuevo hay un micrófono por allí. Oh, Dios. Bueno, padre. Bueno, ya que vine por acá antes de empezar, Kirly Solar te está alzando la mano. Kirly, cuéntame. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Pero muy bajito, Kirly. Yo por lo menos Sí. casi no te oigo. Profe, le quería preguntar si esa tabla de verdad en el bicondicional presenta un error, porque decía ¿Cuál? que solamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y por ahí abajo vi que había otra falsa, entonces no sé si la No. errada soy yo. En el bicondicional, Sí, sí, señora. Ahí en el en video el de resumen bicondicional, decía que la primera era falsa y la segunda era la primera era verdadera y la segunda era falsa, entonces el resultado era falso. De pero eso resto es eran verdaderos. pero eso es en el condicional, no en el bicondicional. O sea, lo que tú me Ok. estás diciendo es en el condicional, que es cuando lo que está antes de la flecha es verdadero, que es el antecedente, y lo que está después de la flecha es falso, que es el consecuente. Ahí será falso. En el Ya. bicondicional será verdadero cuando ambas proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad, ¿ok? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Vamos entonces a resolver una tabla de verdad completica. Entonces, aquí tenemos el resumen. Entonces, recuerdan que el video dice que para saber cuántas filas o cuántas combinaciones hay en la tabla de verdad, uno debe tener en cuenta cuántas proposiciones simples hay en el argumento. Si yo tengo este lenguaje simbólico que es un argumento, ¿cuántas proposiciones simples hay aquí? Ustedes me dicen. Tres. Tres. Muy bien. Hay una proposición P, una proposición Q y una proposición R. La proposición no Q no se cuenta como una nueva proposición. Esto simplemente es la misma Q, pero tiene un conector lógico de negación. Entonces, como ya sabemos
que tenemos 3 proposiciones y la fórmula para saber cuántas combinaciones van en la tabla de verdad me dice que es 2 a la n, siendo n el total de proposiciones simples. ¿Listo? Entonces, si tengo 3 proposiciones simples, ¿cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Por lo tanto, mi tabla de verdad, para hacer la tabla de verdad de este lenguaje simbólico, voy a hacer 8 filas, 8 combinaciones. ¿Cómo hago esas combinaciones de manera tal que no me falten, que no me sobren, que yo tenga la tranquilidad de que todas las combinaciones que coloqué son las precisas y las que deben estar? Entonces, las 3 primeras columnas van a ser las proposiciones simples. ¿Listo? P, Q y R. ¿Listo? Entonces, como ya sé que son 8 filas, a la primera proposición simple, ese 8 lo voy a partir a la mitad. ¿Cómo? Coloco 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Listo? Ahí ya están mis 8 filas. En la siguiente proposición simple, entonces, ese 4 lo voy a bajar a la mitad para hacer las combinaciones. Entonces, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y a la tercera voy a partir esa anterior a la mitad, o sea que me queda de a 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo una tabla de verdad manual, ustedes dirán, bueno, ya sé cuántas filas hay, pero entonces, ¿cuántas columnas deben haber? Deben haber tantas columnas como conectores lógicos hay en el lenguaje simbólico. Entonces, aquí hay un conector, un segundo conector, un tercer conector y un cuarto conector. Ok, entonces aquí voy a tener algo en especial en cuenta. ¿Y qué es? Que como hay una negación, entonces antes de hacer los paréntesis voy a hacer esa negación. Entonces, una columna va a ser de no Q. ¿Y qué creen? No Q, pues va a ser el contrario a esta. ¿Listo? Entonces, aquí va a ir falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, verdadero, porque es lo contrario a cuando Q está afirmada. ¿Listo? Espero vayamos bien hasta ahí. Luego, para resolver estos lenguajes simbólicos, yo debo tener muy en cuenta algo que aprendí por allá en bachillerato cuando me decían de la jerarquía de los signos de agrupación. ¿Recuerdan? Es que me dice que de chiquito a más grande, el más chiquito es el paréntesis. Luego le siguen los corchetes y luego le siguen las llaves. ¿Listo? Entonces, aquí utilizamos ese orden jerárquico. Primero hacemos los paréntesis. Si hay en mi lenguaje simbólico corchetes, hago corchetes, y si hay llaves, luego hago llaves. ¿Listo? Como en este lenguaje simbólico solo hay 2 paréntesis, pues voy a hacer primero el primer paréntesis y luego hago el otro. Entonces, ahora vamos a hacer este primer paréntesis con este conector lógico que es I. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la tabla de verdad? Que será verdadero cuando ambas proposiciones simples son verdaderas, ¿recuerdan? Entonces, como voy a trabajar con P y con Q, ¿listo? Voy a trabajar con P y con Q, yo busco en dónde ambas son verdaderas. Observo que solamente en las 2 primeras líneas eso se cumple. Entonces, automáticamente coloco verdadero. El resto, si no hay más, lo lleno como falsos. ¿Listo? Bueno, luego hago el otro paréntesis, que es este, no Q o R. No Q o R. ¿Listo? Entonces, ya no voy a trabajar con estos, sino que voy a trabajar con no Q y con R. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como me dice que hay una disyunción, pues vengo y voy a la disyunción. Entonces, la disyunción me dice, será falsa cuando ambas proposiciones simples son falsas. Entonces, yo vengo aquí, ¿en qué fila ambas son falsas? Entonces, veo que aquí se cumple
Pues coloco falso. Por aquí veo que otra vez se cumple, coloco falso. Ya en los otros, automáticamente coloco verdadero, porque solamente se cumple esa regla en esas dos líneas. Y por último, hago el conector lógico principal en este caso, que es el condicional. ¿Listo? Aquí el condicional, entonces, lo voy a trabajar con el resultado de las columnas que me tienen los paréntesis. ¿Listo? Estas. Entonces, ¿qué me dice en el condicional? Que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso. Entonces, visualmente, aquí me quedó que el antecedente es este y el consecuente es este. Entonces, yo verifico en dónde se da ese caso, verdadero o falso. Entonces, aquí coloco falso. ¡Ay, caracoles! Aquí coloco falso. ¿Se da en algún otro caso? No. Entonces, aquí el resto lo lleno de verdaderos. Este sería mi resultado final de la tabla de verdad. Y este resultado siempre tiene una clasificación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando yo veo las tablas de verdad, ellas tienen una clasificación según ese resultado. Entonces, si eso me da todo verdadero, se va a llamar tautología. Si eso me da todo falso, se va a llamar una contradicción o un absurdo. Si ella tiene una combinación entre verdaderos y falsos, así haya un hito no más diferente, eso se va a llamar una contingencia o indeterminación. También tómele una capturita a esto, porque esto también aparece en el cuestionario. Se les solicita que indiquen qué tipo de tabla de verdad es un resultado que les va a salir ahí en la pregunta. Es tautología, todo verdadero, contradicción o absurdo, todo falso, contingencia o indeterminación, una combinación de falsos y verdaderos. ¿Listo? También entonces ustedes pueden tener, ay, permítanme, tomo, ¿por qué no me deja copiar? Bueno, ahorita se los copio, un simulador de tablas de verdad. Entonces pueden escribir en Google simulador tablas de verdad UNAD, mírenlo aquí. Entonces ustedes ingresan, les voy a dejar en el chat, el simulador. ¿Qué hacemos con este simulador? Pues nosotros podemos escribir, observen dando clics, el lenguaje simbólico, no Q o R era, no Q o R. Este es el mismo, generamos la tabla y él aquí me va a decir si lo que yo hice manualmente, este que está en rojo, si lo que yo hice manualmente aquí es correcto, o sea, solamente me da esta columna. Entonces, aquí es cuando ya nosotros tenemos la claridad de que lo que hicimos manualmente está bien. Entonces, ¿alguna pregunta puntual sobre esto de las tablas de verdad o lo que acabamos de ver de lógica proposicional? O ya haciéndolo así, ya les aclaré las dudas de cómo se elabora esa tabla. Juan Camilo. Profe, buenas tardes. Me queda una dudita. ¿Dónde está la simbología? ¿Dónde la podemos ver? O sea, ¿cuál simbología significa qué? El I, el no o el O. ¿Dónde está la simbología? Bueno, ahí en el video les mostré esos conectores lógicos, ¿no? Entonces, por aquí, o sea, en todos los recursos OVA, ustedes encuentran hay un recurso especial de conectores lógicos.
Pero bueno, supongamos. Entonces, en simbología, si yo tengo este símbolo, esto es la I o conjunción. ¿Listo? Si yo tengo este símbolo, esto es una O disyunción. Si Profe, tengo, no está ¡ay! No me transmitiendo. digas, siempre me No pasa, sale lo la pantalla. siento, lo Que no se ve siento. la pantalla. Yo aquí toda contenta escribiendo. Bueno, entonces, te decía, si tengo este símbolo que voy a repisar aquí, esta es la I, que es como una V hacia abajo. Esta es la conjunción, ¿listo? La I. Si tengo antes como una V, es la o la disyunción. Si tengo este símbolo o así, bueno, disculparán mi pulso de maraquero, esto es la negación. Si tengo una flecha mirando hacia la derecha, es el condicional o el entonces. ¿Listo? Y si tengo una flecha mirando para ambos lados, este es el bicondicional. ¿Listo? Para quien me hizo la pregunta sobre la simbología de los conectores lógicos. ¿Te quedó claro, Juan Camilo? Señora, muchas gracias. Ok. Bueno, y vamos con Estefanía para continuar. Profe, una pregunta. ¿En el cuestionario nos toca hacer tablas de verdad manual o se puede usar la plataforma, el link de la UNAD que nos acaba de mostrar? En el cuestionario te van a pedir tablas de verdad, pero muy chiquitas. La idea es que tú las hagas manualmente. El tiempo te da para confirmarlas, pero no se te pide tablas de verdad grandotas, no. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Kirly, Hola compañeros, para el que no le quedó así muy claro, yo me vi como un 10, 12 capítulos de un profe de YouTube que de verdad lo explica con plastilina y ahí se los compartí por el chat. A mí me ayudó a entender bastante este tema, porque estaba re gringa. gracias, Kirly. Juliet, sí. Hola, buenas noches. Hola. Profesora, yo quería preguntarle, ¿esa evaluación aparece, uno tiene que prender la cámara o cómo es? No, en el cuestionario de pensamiento lógico no hay proctoring. Ah, se llama Proctory. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces ya voy a continuar con la siguiente temática. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con proposiciones categóricas. Esto de las proposiciones categóricas, perdón, vamos con cuantificadores antes de las proposiciones categóricas. Los cuantificadores es un tema que también es muy importante cuando nosotros estamos argumentando. ¿Qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son aquellas expresiones con las que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de miembros de un universo que cumplen con una determinada característica. ¿Listo? Aquí cuando nosotros estamos viendo cuantificadores es cuando utilizamos términos como todos, como ninguno, como algunos no. Entonces, esos son los que determinamos como cuantificadores. Los cuantificadores tienen unos tipos. Hay cuantificadores universales y hay cuantificadores existenciales o particulares. Lo coloco de las dos formas porque en la literatura lo pueden encontrar de cualquiera de las dos, pero es el mismo, ¿listo? Los cuantificadores también tienen cualidades, afirmativos o negativos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de un cuantificador universal, es cuando estamos diciendo que todos los valores de X cumplen con la característica. ¿Listo? ¿Cuál es el ejemplo? Todas las plantas tienen vida. El cuantificador aquí es todas. Pero como la cualidad de este cuantificador es afirmativo, vamos a decir que esto es un universal afirmativo. En cambio, si decimos ninguna roca tiene vida,
vamos a decir que eso es un cuantificador universal negativo, ¿ok? Es decir, que ningún miembro cumple esa característica. Ahora bien, cuando estamos hablando de los cuantificadores particulares o existenciales, estamos diciendo que algunos miembros, o que existe por lo menos un miembro de ese universo que cumple con cierta característica. Ejemplos, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16.1. Este sería un existencial afirmativo. Y si yo digo, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 16.1, ya sería un existencial negativo. ¿Listo? Pues grabémonos que son cuantificadores universales o particulares y que pueden ser afirmativos o negativos. Ahora bien, vamos a ver la simbología de esos cuantificadores. Cuando hablamos de un cuantificador universal, es este símbolo que parece una letra A mayúscula de paticas para arriba. ¿Listo? Esta simbología, ¿qué quiere decir? Que para todo X, siendo X los elementos que pertenecen a un universo A, se cumple un predicado P de X. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. En el cuantificador existencial es una E mirando para la izquierda. Entonces, en la simbología vamos a decir que existe al menos un X que pertenece a A y que cumple con P de X. ¿Listo? El cuantificador existencial único tiene esta simbología. Acompañando el símbolo del existencial viene un signo de admiración. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que existe un único elemento que cumple la característica. Por ejemplo, la única capital de Colombia es Bogotá. Entonces, ahí se utilizaría el cuantificador existencial único. ¿Listo? Voy a tomar una capturita aquí de pantalla para aclararles que esta simbología es para todo cuantificador universal. Ustedes dirán, pero para el universal afirmativo, para los dos. Cuando estoy elaborando la simbología de un cuantificador universal negativo, la negación, el símbolo de la negación se le coloca al predicado. Lo mismo al existencial. ¿Listo? Entonces, cuando veamos la simbología, esta es para universal, esta es para existencial. Si son negativos, la negación se le coloca al predicado, más no al cuantificador. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a cuantificadores. Ahora vamos a ver proposiciones categóricas, que es la unión prácticamente de las dos temáticas anteriores. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Las proposiciones categóricas son aquellas afirmaciones que son acerca de clases o de categorías. ¿Qué quiere decir eso? Son afirmaciones que van a tener siempre una estructura en cuya estructura hay un cuantificador. ¿Listo? Ese cuantificador me determina la cantidad de elementos que me cumplen con la categoría. ¿Listo? O con la característica. Por ejemplo, tengo dos proposiciones categóricas. Una proposición P, todas las aves son animales. Y una proposición Q, algunas aves no son animales. Aquí ya estamos viendo con esta negación que esto es negativo. Y como dice algunas, entonces va a ser particular negativo. Mientras que la de todas va a ser universal afirmativo. Esas son las proposiciones categóricas. Toda proposición categórica tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Tiene un cuantificador, tiene un término sujeto, tiene una cualidad, tiene un verbo o cópula y tiene un término predicado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un ejemplo. Vamos a decir, algunos estudiantes no asisten a las CIPAS. ¿Listo? Entonces, devolvámonos. Cuantificador. ¿Cuál sería el cuantificador en este ejemplo, muchachos?
Algunos. Unos. Algunos. Muy bien, entonces, algunos sería mi cuantificador. ¿Listo? Si yo les digo qué cuantificador es universal o es existencial. 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 Muy bien. Término sujeto. ¿Cuál es el término sujeto aquí? Estudiantes. Estudiantes. Estudiante. Muy bien. Estudiantes. Ahora me dice cualidad. ¿La cualidad es afirmativa o es negativa? En este caso, ¿qué sería? No. Negativo. Negativa. La negativa, o sea, la negación. Verbo o cúpula será Asisten. Asistir. asisten. ¿Listo? Es el verbo. ¿Listo? Y el predicado sería a las cipas. Entonces, esta es la estructura de una proposición categórica. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a los tipos. Entonces, aquí es donde de pronto se empieza a complicar un poquito la cosa, pero no se me asusten. Yo ya les voy a dar unos tips para que ustedes comprendan mejor esta temática. Los tipos de las proposiciones categóricas son a, e, i, o. ¿Listo? Hay 4. Entonces, vamos a decir que si la proposición categórica es universal afirmativa, va a ser de tipo A. Si es universal afirmativa, entonces vamos a cuantificar con la palabra todos. Todo sujeto cumple el predicado. La universal negativa sería de tipo E. Es decir, ningún sujeto cumple el predicado. ¿Listo? La particular afirmativa sería de tipo I. Algunos sujetos cumplen ese predicado. ¿Listo? Y la particular negativa sería O. Algunos sujetos no cumplen el predicado. No se me asusten. Ya vamos a ver cómo lo organizamos. En proposiciones categóricas hay algo que se llama el cuadro de oposición. En el cuadro de oposición, nosotros vamos a ubicar las proposiciones categóricas. Entonces, el cuadro de oposición, el cuadro de oposición tiene en sus vértices las letras A, E, I, O. Ahí es donde se me ubicaría el tipo de proposición categórica. Entonces, en la diapositiva anterior me decían A si es universal afirmativo, E si es universal negativo, I si es particular o existencial afirmativa, o si es particular negativa. Esto que ustedes encuentran de contrarias, subalternas, subcontrarias, es la relación que hay entre dos proposiciones categóricas. Vamos a escuchar algunos ejemplos para recordar en dónde se ubicaría cada proposición. Todos los estudiantes participan en el foro, entonces va a ser un tipo A. Ningún estudiante participa en el foro sería de tipo E. Esta sería de tipo I. Profe, no se escucha. Entonces, ¿no se escucha? El audio de leer los ejemplos no se escucha. Usted sí. Permítanme. Sí, profe, se entrecortó un poco cuando estaba explicando. Listo, volvemos. A sería todos los estudiantes participan en el foro. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, señora. Ok. E.
Ningún estudiante participa en el foro y algunos estudiantes participan en el foro o algunos estudiantes no participan en el foro. Entonces, aquí tenemos los 4 tipos de proposiciones categóricas siguiendo el mismo contexto. Algunos estudiantes hacen algo en el foro, o participan o no participan, o todos o algunos o ninguno. Entonces, esto que ustedes encuentran por fuera del cuadro de oposición y acá adentro es la relación que hay entre dos proposiciones categóricas. Quienes ya presentaron el cuestionario saben que en el cuestionario salen preguntas de, por ejemplo, identifique qué tipo de relación tienen las siguientes proposiciones categóricas. Entonces, si en la evaluación, por ejemplo, tú te encuentras con ese tipo de preguntas y te dicen, algunos estudiantes entregan la tarea, tú dices, ah, bueno, eso es de tipo I, ¿listo? Y luego te dicen otra proposición categórica que te dice, ningún estudiante entrega la tarea. Pues tú te vienes y dices, esa otra es de tipo E. ¿Cuál es la relación? Contradictorias. Eso ustedes se vienen al cuadro de oposición y verifican cuál es el tipo de relación que hay entre dos proposiciones categóricas. ¿Listo? Esa es la forma de utilizar el cuadro de oposición y de identificar qué tipo es cada una. Un tip muy importante. Cuando tienen el cuadro de oposición, la parte superior son las universales, la parte inferior son las particulares, la parte izquierda del cuadro son las afirmativas y la parte derecha del cuadro son las negativas. Yo siempre trato de explicarles de esa manera porque creo que es una manera en la que más fácil uno va identificando este tipo de situaciones. ¿Listo? Profe, ¿puede volver a repetir, por fin? Claro. Les decía, superior, universales. Inferior, particulares. Izquierdo del cuadro, afirmativas. Derecho del cuadro, negativas. ¿Listo? Así se lo aprende. ¿Y en dónde aplicamos nosotros esta información? Entonces, cuando nosotros estamos analizando situaciones o tomando decisiones, utilizamos esto para ser coherentes, ¿listo? Entonces decimos, si nosotros decimos, todos los empleados que cumplen metas reciben bono, estoy diciendo que se infiere que si yo cumplí la meta, debo obtener el bono, ¿listo? También para argumentar con claridad. Decimos, todos los estudiantes que entregan a tiempo desarrollan disciplina académica. Si estoy totalizando, no puedo después decir que algunos no lo desarrollan. ¿Listo? Debo ser coherente con la estructura de lo que estoy diciendo. Y para detectar errores de razonamiento, entonces también, si digo que todos los estudiantes aprobaron, no puedo decir en el mismo contexto, pero que al final algunos no aprobaron. Si yo ya había dicho que todos aprobaron, no es lógico decir que también algunos no aprobaron. Entonces, esto nos sirve para tener coherencia en nuestros razonamientos y en nuestros argumentos. ¿En dónde podemos aplicar estos conceptos? Por ejemplo, los psicólogos lo pueden haciendo una identificación de patrones de conducta. En ingeniería para desarrollar modelos lógicos y decisiones automatizadas. Todo lo que hemos visto aquí en ingeniería ayuda mucho para hacer lo que es códigos, algoritmos, etc. Mercadeo para formular políticas y segmentar audiencias. En filosofía o en derecho para estructurar silogismos y juicios argumentativos. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos de teoría para el día de hoy. Ya todo esto ustedes lo han revisado en sus OVA, en sus OBI, en las lecturas de las referencias bibliográficas. Vamos con el primer reto interactivo, y aquí sí quiero que prendamos los micrófonos y participemos para que esto no lo haga yo solita, ¿listo? Pues vamos a ver las preguntas. Todo ese tipo de Cuantificadores. contenido aparece, perdón, profe, todo ese tipo de contenido aparece en las referencias bibliográficas del curso, ¿verdad? Sí, señor. Si lo quieres ver masticadito, en los OVA y en los OBI se ve muy puntual cada cosa.
Listo. Vamos a leer la pregunta. Identifica el cuantificador de la siguiente proposición categórica. Todos los estudiantes de la UNAD tienen un compromiso social con su territorio. Ese todos, ¿qué tipo de cuantificador es? Universal afirmativo. Universal afirmativo, la B. Muy bien. Universal afirmativo. Excelente. Vamos a ver el cuadro de oposición. Según el cuadro de oposición, las siguientes proposiciones categóricas, ¿qué relación tienen? P. Algunos estudiantes presentaron la tarea. ¿Esta P en dónde estaría ubicada? La I. Y Ojo, algunos no. En la O. En la En O. la O porque es Esa negativo. P estaría aquí. Y Q, ningún estudiante presentó la tarea. ¿Esa cuál sería? ¿Tipo? E. Entonces, ¿qué relación tienen? Subalterno. La B. Contradictorio. Subalternas. Listo. Muy bien. Lenguaje natural. Entonces vamos a ver, ¿a qué lenguaje natural pertenece la siguiente simbología? No P, sí, solo sí, Q y no R. ¿Cuál de estas opciones creen que puede aplicar? La C. No es cierto que el Sí. estudiante ha entregado la tarea. Bien, la C. Aquí la negación, aquí está el bicondicional, aquí está la I y la negación. Muy bien, la C. Tablas de verdad. Completa la tabla de verdad para la condicional. P, entregó actividad. Q, participó en foro. Si tengo la simbología P, entonces Q, analiza cuándo es falsa. ¿En qué caso esto será falso? Cuando las dos proposiciones son verdaderas, o cuando las dos son falsas, o cuando P es verdadero y Q es falso, o cuando P es falso y Q verdadero. sí. La C. Es verdadero y Q es falso. La C. Cuando P es verdadero y Q es falso. Muy bien. Ahora vamos con la simbología de proposiciones. Si tengo el argumento, si no estudio, entonces no apruebo, ¿cómo se representa esta proposición? ¿Cuál será? La A. La A. Muy bien, La A. aquí están las negaciones y el condicional. Muy bien. Y vamos con los conectores lógicos. ¿Cuál es el conector lógico que representa la disyunción? La D. La A. Recuerden que la disyunción es la que parece una V. Esta es conjunción. La A. Muy bien. Estos retos son muy chéveres porque ustedes ahí van aplicando lo que han aprendido y se dan cuenta, los que ya presentaron el cuestionario, que este tipo de actividades les sirve mucho para llegar a la resolución de ese cuestionario. Entonces, aquí vuelve y juega. ¿En dónde aplicamos? Lo que les decía, en ingeniería esto se utiliza mucho para construir algoritmos, en administración, contables, para tomar decisiones en proyectos, en música para hacer estructuras formales y patrones, y en agronomía también nos sirve para analizar variables y condiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en otro jueguito. Vamos a mirarlo aquí, Palmira. Entonces vamos a hacer este juego también juntos, pero este jueguito tiene tiempo. Entonces necesitamos ser muy ágiles. Este fulanito necesita llegar acá a esta cita. Vamos a tener 4 retos. Vamos por el primero. ¿Cuál es el símbolo del cuantificador universal? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Derecha. 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 Ah, paticas arriba. ¿Cuál no es un operador lógico? La unión. Unión. Unión, muy bien. Unión es una operación entre conjuntos.
es un resultado de una tabla de verdad. Contradicción. Contradicción. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre dos proposiciones categóricas A, O? Contradictorias. Alternas, ¿no? Contradictorias. Muy bien. Vaya al cuadro de oposición y vamos con el segundo. En un condicional debe haber un antecedente y un consecuente. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Muy bien. Ojo, el lenguaje simbólico de la proposición categórica ningún animal terrestre vuela. ¿Es este? ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Aquí está el símbolo del universal y la negación. Es verdadero. ¿Qué día es hoy? Corresponde a una proposición simple. ¿Esto será verdadero o falso? Falso. 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 Esto es una pregunta. Falso. Esto tendría Falso valor porque es pregunta. porque es pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos las gafas. ¿Cuál es el orden jerárquico de menor a mayor de los signos de agrupación? ¿Cuál pongo arriba? ¿Cuál es el menor? Paréntesis. Paréntesis. Primero paréntesis, Paréntesis. luego corchete y luego llaves. Corchetes y llaves. Muy bien. Vamos por el último reto. La cúpula de la proposición categórica, todas las aves son animales, ¿cuál es? ¿Animales? ¿Son o todas? Son. Son. Muy bien. El lenguaje simbólico para la proposición, si estudio cálculo diferencial, entonces aprendo a resolver derivadas, ¿cuál sería? Ese. Sí, entonces. Sí, entonces. Entonces, muy bien. ¿Cuál es una proposición existencial afirmativa? Algunos niños están de vacaciones en Europa, todos los niños están de vacaciones en Europa, o algunos niños no están de vacaciones en Europa. Algunos niños están de vacaciones en Europa. La primera. Muy bien. Muy bien. Gracias por la participación. A todos los que amablemente su micrófono. Entonces, ay, espérenme, yo apago ese ruido. Bueno, entonces les voy a dejar en el chat un juego que tómenle, bueno, les queda igual ahí en el chat, ¿sí? Les queda ahí en el chat este juego. Denme un segundo. Este jueguito ustedes lo pueden abrir en el momento que deseen para practicar antes de ir al cuestionario, ¿listo? Esto es lo que yo tengo para hoy. Que cuenten, por favor, qué les pareció el encuentro, aclaramos dudas, quedaron enredados, ¿cómo les pareció la dinámica? Si les parece que es chévere para poder que han aprendido, ¿cómo ustedes pueden alzar las manitas? A ver, veo. Ay, carambolas. Bueno, vamos con Caterine Quintero. Buenas noches, profesora. Profe, lo que pasa es que yo tengo como le dijera, como un enredo en algo que vi. O sea, cuando nos dan un párrafo completo que dice, por ejemplo, sí, entonces, para, y entonces luego nos ponen a formar varios conectores y uno tiene que poner los paréntesis y los corchetes. Yo me confundo ahí. ¿Cuándo es que yo tengo que poner, dónde debo poner el paréntesis, el corchete, sobre todo el corchete?
yo allí me confundo, porque a veces está al lado derecho, otras veces está al lado izquierdo. Entonces yo allí es donde no sé cuándo lo tengo que poner. Los argumentos hay que leerlos, Caterine, teniendo Ajá. en cuenta los conectores lógicos y los signos de puntuación. ¿Listo? La Los signos de estructura, puntuación, sí. la estructura lógica del argumento te va a ir diciendo dónde están las proposiciones simples, dónde están los conectores y cuándo agrupas. Si, por ejemplo, tu argumento dice, si Carlos compra un vestido y juega bolos, entonces va a salir de fiesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Carlos compra un vestido y juega bolos, hasta allí yo haría esa conjunción, tendría que tener un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo debo lógicamente organizar de manera tal que voy construyendo si está el condicional, y sería mi antecedente para que haya un consecuente. Sí, y entonces dice después, entonces, ya me olvidó hasta que dije, entonces, bueno, la proposición que haya puesto después del entonces, así yo ya tengo toda una agrupación, ¿listo? Pero eso te lo va a ir diciendo los signos, los conectores y la puntuación. Muchas veces. Sí. Por ejemplo, había un reto, ¿cierto? Que decía, si Colombia, ¿cómo era? O sea, decía, si Colombia tal cosa, entonces sucede esto. Pero entonces luego decía lo mismo, pero sin el sí. Decía Colombia, o sea, en forma de afirmación. Punto seguido, si Sí. hay un punto seguido, es una. Y decía por lo tanto, o sea, yo sé que entonces y por lo tanto es el mismo entonces. Pero allí. Antes del por lo tanto, ojo, antes del por lo tanto, el por lo tanto me da una conclusión. O sea, cuando tú estás hablando en tus argumentos o estás en tu lenguaje natural, cuando dices por lo tanto es porque estás llegando a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que antes del por lo tanto, cuando estés construyendo tu lenguaje simbólico, cierra el signo de agrupación más grande que tú hayas logrado encontrar, porque es que eso lo da dependiendo del argumento que te están dando. Puede que hayan paréntesis, pero varios paréntesis de cosas que se deben cumplir, pero antes del por lo tanto, tú debes agruparlo todo quizá en un corchete o en una llave. ¿Listo? Si de pronto quieres que revisemos más puntualmente algunos ejemplos, si quieres me buscas por el interno del Teams en las mañanas y yo te voy y vamos revisando y vamos aclarando la situación. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Bueno, ya voy a continuar dando la palabra. Bueno, por favor, ahí les dejé. Es muy importante para la universidad que ustedes evalúen este tipo de encuentros. ¿Listo? Es importante que ustedes valoren lo que hacemos nosotros los docentes en estos encuentros sincrónicos, si les parecen dinámicos, si da esa explicación que ustedes necesitan, si aclaran dudas. Pues para nosotros es muy importante que ustedes realicen esta valoración. Porfa, tómense los minuticos que puede tardar esto. Si de pronto no saben cuál es el código del curso, se los estoy escribiendo aquí. Si en la tipología de CIPAS le colocan CIPAS de primera matrícula. En la zona, pues la mayoría de ustedes deben ser de la zona centro-sur. Si están matriculados en otra zona, colocan la zona, colocan el centro en el cual ustedes están matriculados. Ya el resto creo que son preguntas de en qué programa están ustedes, pues cada uno coloca el programa y la escuela. Cada uno de ustedes debe saber en qué escuela se encuentra, si en SBTI de ingeniería, si en ECAPMA de las agrícolas, si en SJP de derecho. En periodo académico, muchachos, ¿en qué periodo estamos matriculados? En el 16.1, ¿listo? Cuando ustedes ingresan a la universidad, deben aprender a diferenciar toda esa terminología para que de pronto no se enreden en algún proceso, ¿listo? Ya el resto creo que es la valoración, si les parece dinámico, qué aspectos piensan ustedes que se debería mejorar.
estos encuentros y todos estos juegos nosotros los docentes los hacemos para que ustedes los disfruten, puedan practicar. Es tanto que les voy a pasar aquí en el chat todos los enlaces de lo que tratamos hoy, porque a veces ustedes repiten, ustedes saben que el repetir, el practicar, pues con eso uno logra un mayor aprendizaje. Recuerden que están en un curso autodirigido, entonces ustedes son los dueños de su propio proceso de aprendizaje. Entonces ustedes dicen, bueno, yo necesito tanto tiempo para pensamiento lógico, quizá se me facilita más o se me dificulta más, entonces ustedes mismos colocan su ruta de aprendizaje, el tiempo que le van a dedicar. ¿Listo? El código del curso, Juan Camilo, 20611. ¿Listo? Sofía, cuéntame, ¿qué nos puedes decir hoy? Hola, buenas tardes. Te quería Hola, hacer una preguntita. Lo que pasa es Sofía. que a mí no me queda muy claro, digamos, cómo podemos implementar como en nuestra vida diaria o en nuestras carreras, por ejemplo, una tabla de verdad. O sea, como que le doy vueltas y no me queda claro. Entonces, si eres tan amable de explicarme. ¿Tú ya presentaste el cuestionario? Sí. Bueno, yo supongo que te aparecieron preguntas con unas tablitas que te decía, por ejemplo, que te daba, por ejemplo, 3 nombres o 4 nombres y te daban en las columnas, participó en el foro, entregó cosas así, ¿cierto? Entonces, No, mira que en el cuestionario que yo presenté, o sea, no me salió ninguna, o sea, me salió como los argumentos de una tabla de verdad o los valores, pues, pero no tablas como tal. bueno, no. Cuando digo la tablita era que, por ejemplo, te dice cuándo es verdad determinada situación. Entonces, te dice, por ejemplo, Carolina participó en el foro. ¿Listo? Carolina aprobó la tarea. ¿Listo? Yo tengo 2 situaciones allí. Entonces, te puedes preguntar, ¿cuándo es falso que Carolina aprueba la tarea? Entonces, tú te puedes preguntar, Carolina participó en el foro y en las situaciones te pueden decir, Carolina no aprobó la tarea o Carolina sí aprobó la tarea. ¿En qué caso, en ese contexto, es verdadero o es falso que Carolina terminó aprobando la tarea? Es decir, la situación tú la debes valorar y según el conector lógico que te esté dando el argumento, tú vas a definir si esa situación que es real puede ser falsa o puede ser verdadera, pero es dependiendo de cada contexto. Entonces, ahí en el ejemplo que te estoy diciendo, ella dice, Carolina presentó la tarea, participó en el foro, sí. Carolina aprobó la tarea y quizá en esa situación te voy a decir sí. Entonces, ¿en qué caso Carolina no va a aprobar la tarea? Pues cuando no participo en el foro. Ese es el tipo de análisis que tú tienes que realizar. ¿Listo? Pero de todo esto es dependiendo del conector lógico o del contexto que estamos utilizando en ese respectivo análisis. Ahí es cuando nosotros, o sea, muy difícilmente tú vas a decir, voy a aplicar una tabla de verdad para saber si esto es verdadero o es falso. Listo, quizá ahí lo que vas a encontrar es que cuando determinadas situaciones sean verdaderas, el resultado final va a ser verdadero o va a ser falso, que es lo que vas a encontrar en cada una de las líneas de la tabla de verdad. O sea, si yo tengo una situación en una proposición P, una situación en una proposición Q, una situación en una proposición R, si todas son verdaderas, pero al final tengo un contexto particular que te lo está dando un argumento, allí vas a poder decir que esto es verdadero o esto es falso. Sí, o sea, esa parte yo la entiendo. Digamos que sí, yo eso lo tengo claro, sino que como que lo que te digo, o sea, no me queda claro, como que no me respondes a mi pregunta. Digamos en mi día a día o en mi carrera futuramente como tal, o sea, cómo involucro esta parte? ¿Sí? Claro, O porque sea, es que
A eso es como a lo que yo voy, porque digamos cómo funciona y el tema de, o sea, eso yo lo entiendo, ¿cierto? Pero no me queda claro, digamos, en mi cotidianidad, o sea, cómo yo, ¿para qué me sirve una tabla de verdad, mejor dicho? Porque, por ejemplo, si yo estoy teniendo una conversación o digamos, desde que a mí me dicen, digamos, una de las proposiciones que tú me estás diciendo, pues yo ya como que por lógica intuyo si es verdadera o es falsa. Sí, mira, en la vida cotidiana, por ejemplo, si yo te digo, no es cierto que no tengo frío, ¿tengo frío o no tengo frío? No es cierto que no tengo frío, no, no tengo frío. No tengo frío, ¿listo? Ahí, sin hacer una tabla de verdad, utilizaste lo que aprendiste aquí. Ya, sí, o sea, por lógica. Es que esto lo que ayuda es a despertar esa capacidad de analizar lógicamente diferentes situaciones, diferentes momentos y diferentes contextos. Lo mismo pasa con el tema de cuantificadores. Entonces, muchas veces nosotros estamos en una discusión donde totalizan una situación, pero después nos salen con que uno del contexto no lo cumplía. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué totalizó? Entonces ahí cometió un error. Eso es lo que tratamos de hacer con estas temáticas. Es simplemente, yo no te voy a decir que para tú analizar una situación en particular vas a ir a una tabla de verdad. Lo que esto te desarrolla es habilidades mentales para poder llegar a esa capacidad de razonamiento. Ah, ok, entiendo. Sí, eso era lo que no tenía claro, pero ya entiendo. Muchas gracias. Listo, Sofía, con gusto. Kirly, de nuevo, cuéntame. Hola, profe. Yo quería preguntarles que se nos acabó de contarnos cuando se usaba punto aparte en un argumento, si había que tomarla como un entonces o un bicondicional. Es que tú No, estabas explicando lo de los signos de puntuación. no, el bicondicional en el lenguaje natural siempre se va a ver como sí, solo sí. ¿Listo? Siempre. Les voy a colocar, es que aquí ya no estamos dando una temática que se llamaba leyes de inferencia. Allí los argumentos nosotros no solamente los demostrábamos por tablas de verdad, sino por el cumplimiento de las leyes de inferencia. Esa temática ya no está en el curso porque pensamos o analizamos que ustedes necesitaban más herramientas en pensamiento computacional y por eso esa temática se retiró del. Pero si vamos más allá de, de, de este nivel básico que estamos utilizando, pues en las leyes de inferencia, cuando aplicamos leyes de inferencia, sí aplicamos los puntos aparte. Y es cuando estamos diferenciando lo que son premisas, es decir, pasa algo, después ocurre otra cosa y hay una conclusión. Entonces, con eso yo puedo saber si el argumento es verdad, es válido o no. Cuando yo tengo todo ese argumento en lenguaje natural, que es lo que a ustedes en este momento me están preguntando más, entonces nosotros trabajamos argumentos muy básicos, ¿no? Muy básicos. Entonces, era lo que yo le decía ya no me acuerdo, creo que a Sofía, que era la que me preguntaba sobre la puntuación o sobre cómo diferencia esos, dónde pone los signos. El punto aparte existe para finalizar el argumento. Casi siempre vemos es puntos seguidos. Pero lo que a mí me va a dar el cierre del argumento es el uso del por lo tanto. ¿Listo? Muchas veces no está porque son argumentos que son un poco más sencillos. Simplemente decimos, por ejemplo, Carlos pinta el carro y sale a pasear. Punto seguido. Por lo tanto, Carlos recoge a su novia. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos una primer premisa unida por una conjunción. Si queremos, le podemos colocar paréntesis. En el caso, cuando ya lo estuviéramos haciendo a mano, como no hay más proposiciones o un argumento más extenso, no habría necesidad. Simplemente tenemos P y Q, lo cerramos, entonces una R. ¿Listo? Esa es la forma en que nosotros hacemos la traducción del lenguaje natural al lenguaje simbólico.
Gracias, profe. Bueno, Profe, Miguel, Yo, profe, buenas noches. Miguel Ballesteros de acá de Centro Sur, estudiante espérame que de... no te escucho. Espérame que no te escucho porque se activó el micrófono de Sebastián y no te escucho. Vuelve a habilitar tu micrófono, Miguel, por favor. Profe Carolina, gracias. Miguel Ballesteros de Centro Sur en Administración en Salud. Sí, señor. Con respecto ahorita a cuántos conectores lógicos podrían existir en una tabla de verdad, ¿cómo se asistiría, cómo se reuniría para encontrarte en esos espacios? Y a lo llamativo es que decías que eso se aplica mucho en campos de economía, agronomía, para poder aprovechar de esos espacios y poder ampliar un poquito más en lo que no, en lo que no se quedó ahorita de este estudio. A ver, si te entendí. ¿Me estás preguntando por en qué espacios podrías consultarme a mí por las dudas? Sí, 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 sí. Ok, a mí me pueden buscar por Teams en las mañanas de 10 a 12. ¿Listo? Y presencialmente estoy en Cali los lunes y los jueves hasta las 4 de la tarde. Profe, y también en el ejercicio de tener la oportunidad de aplicarlo más a los ejercicios en campos ya de otras, o sea, como no ejercicios como que si estudias o no estudias, sino ya un campo, un ejercicio más del ámbito de Más práctico. trabajo, más, sí, como más práctico, más de economía Sí, o algo claro, así. podríamos revisarlo internamente, Miguel. Por el Teams me puedes buscar. Gracias, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya prácticamente me pasé la idea era un poquito más larguito de la hora. Si de pronto quedan dudas frente a la teoría, frente a la aplicación de lo que es toda esta temática, no duden en buscarme. Mi correo por Teams es carolina.castano@unad.edu.co. Ahí por ahí me pueden buscar. Si no les puedo dar respuesta de inmediato, pues apenas me conecte y vea el mensaje, con muchísimo gusto les estaría dando la respuesta que ustedes necesitan. Quizá de muchos de ustedes yo soy la tutora o quizá de otros puede ser la profesora Ana Lucía Insuasti. Nosotras estamos muy prestas a colaborarles en cualquier duda que ustedes tengan frente al desarrollo del cuestionario, frente a alguna duda. A veces me dicen, profe, es que no entendí en el OVA por qué es tal respuesta o tal situación. Entonces, con mucho gusto me escriben y la idea es que pues ustedes tengan ese acompañamiento. La idea es no demorar tanto este espacio porque a veces sus compañeros necesitan ver la grabación y cuando ya la grabación es tan extensa dicen, uy, ver 2 horas. Entonces, esperamos que de verdad estos encuentros a ustedes les den esas claridades que necesitan para poder desarrollar la actividad, los retos, que puedan seguir adelante. También recuerden que tienen esas dos opciones en el cuestionario. Simplemente por practicar, presenten los dos y verifiquen cómo están ustedes con respecto a la aplicación de lo que han aprendido en la teoría. ¿Listo? Les deseo una muy bonita noche, éxitos en el desarrollo de sus actividades, no solamente de pensamiento lógico, sino del resto de cursos. Y de verdad espero de corazón que estos encuentros pues sean de su total agrado y de su satisfacción. Muchas gracias a todos por su asistencia, que estén muy bien, buenas noches. Gracias, profe, Profe, qué buenas pena. noches. Gracias, ¿Qué profe. pasa? Buenas ¿Usted noches. hacía o evidencia del Gracias, CIPAS? profe. Hasta luego. Gracias, profe, Hasta buenas luego, noches. compañeros. ¿Cómo dices? Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches para todos.